Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer del verso 17 al verso 25, 26 inclusive. Dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, los muchachos pueden pasar. Okay, volvemos con la lectura. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hemos estado, Señor, meditando, Señor, en esta palabra toda la semana a través, Señor, de los devocionales, Señor, que se han enviado, con el deseo, Padre, de que cada corazón, Señor, esté preparado para este momento. Hoy queremos, Señor, no solamente ser parte de un rito o seguir una mera liturgia, sino entender, Padre, la importancia de la celebración de la cena, y que esto, Padre, sirva, como dice tu palabra, para anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Toma control, Padre, en este momento de toda situación, y permite, Padre, que nuestra mente y corazón, Señor, puedan escuchar, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, a manera de introducción, que la cena es uno de los actos más sagrados de la vida de la iglesia. Se menosprecia porque a veces de tanto practicarse pierde el sentido. Pero la cena del Señor es uno de los actos más sagrados de la vida de la iglesia. Sin embargo, no se celebra o no hay una garantía de que se celebre siempre de la forma correcta. No por la liturgia, no por los pasos que se siguen, sino por la actitud de los corazones de quienes la están recibiendo. En la iglesia de Corinto, la cena del Señor había dejado cumplir su propósito espiritual. Se había vuelto una fiesta, un convite sin reglas, sin normas. Era un grupo de personas que hasta se dividían socialmente. Los que podían traer comían más, los que no podían traer solo veían a los que comían. Se faltaba el respeto no solamente en la glotonería, sino que algunos se atrevían a tomar el vino y hasta salían embriagados de la iglesia. Se perdió el sentido de lo que implica la cena del Señor, el respeto, la reverencia que esto merece, el memorial que esto implica, que es recordar que Cristo murió por nosotros.
No se trataba de una celebración como tal, estemos de fiesta, comamos y bebamos, sino de recordar el propósito de la muerte del Señor Jesucristo. Y entender que en el cuerpo del Señor cargó con nuestros pecados y que murió para que tengamos vida eterna. Estamos recordando el dolor, la angustia, estamos recordando la corona de espinas, estamos recordando los látigos, estamos recordando los clavos en la cruz, estamos recordando la humillación que recibió Cristo, estamos recordando los golpes que recibió en su cara, estamos recordando los azotes, estamos recordando la humillación. Eso es lo que estamos recordando. No es una mera celebración que tiene que ser tomada a la ligera. Y por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu, nos habla de esta forma en este pasaje. Pablo no quería abolir la cena del Señor. No se trata de que como la estamos haciendo de una mala manera, mejor dejemos de hacerla. Por lo contrario, lo que el apóstol está enseñándonos aquí es a corregir lo que no se está haciendo bien para poderla celebrar de la manera que agrada al Señor y que bendice nuestra mente y nuestro corazón. Hoy nos acercamos a este texto con una pregunta. ¿Nuestras reuniones y nuestra participación en la cena del Señor realmente me están edificando a mí y están edificando la iglesia? Porque todos los creyentes somos parte de una congregación y estamos aquí para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nuestras reuniones, nuestra celebración de la cena, ¿realmente me edifica a mí? ¿Estoy edificando la iglesia? Al anunciaros esto que sigue, dice el apóstol Pablo en el verso 17, no os alabo, porque no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Pablo comienza con una afirmación directa. Hay reuniones de la iglesia que no producen edificación espiritual. No la producen. Pueden alimentar la carne, pueden alimentar la mente, pueden alimentar la amistad, pueden alimentar muchas cosas, pero espiritualmente hay reuniones que no edifican. El problema no es congregarse, sino la manera y la actitud con la que me congrego. ¿Por qué me congrego? ¿Para qué me congrego? ¿Cuál es el fin de congregarme? La Escritura enseña que el propósito de reunirnos es estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Ese es el propósito. Estimularnos, animarnos, motivarnos, fortalecernos al amor y a las buenas obras. Cuando el amor no gobierna nuestras relaciones, la reunión pierde su propósito espiritual. La cena del Señor tiene que edificar la iglesia. La cena del Señor no puede ser un grupo de personas que se resisten, que se enojan, que están separados unos de otros. No solamente desde el hogar, no solamente que el esposo hoy está enojado con la esposa, no solamente de que estamos enojados con los hijos, no solamente de que estamos enojados con los padres, que eso no está bien. Una familia es una familia, hay que aprender a ver cómo solucionamos las situaciones, pero también dentro de la iglesia. La iglesia no puede tener divisiones, no puede tener odios, no puede tener rencores. Si alguien en este momento tiene un rencor contra otra persona, debería decirle: Señor, no puedo esconder lo que está pasando en mi corazón. Tengo un resentimiento contra fulano o contra sutano. Y yo quiero, Padre, que tú ayudes mi corazón a que esto se sane. Porque si esto no se sana, se está formando una raíz de amargura profunda en mi vida. Si esto no se sana, mi mente está pensando en lo que no tengo que pensar en lugar de amar odio. ¿Cómo es posible que yo pueda venir a la iglesia y diga: gracias al Señor que aquel fulano no vino? Gracias al Señor que aquel sutano no vino hoy al culto. Gracias a Dios que nunca volvió a la iglesia. Porque ya cuando estamos pensando de esa manera, ya no estamos pensando de manera cristiana. Estamos pensando de manera mundana.
De alguna manera, hasta dejándonos llevar por los pensamientos que Satanás quiere sembrar en las mentes de los creyentes. La iglesia se reconoce porque nos amamos unos a otros. En estos conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Yo merezco amor de parte del Dios? No. ¿Yo merezco que el Señor Jesús me ame? No. No. Yo no merezco el amor de Dios, yo no merezco la misericordia de Dios, yo no merezco la bondad de Dios, yo no merezco la gracia de Dios. Si Dios me da lo que yo merezco, estaría en el infierno en este momento. Dios no me ama porque yo merezco su amor, Dios me ama porque me ama. Y ese amor de Dios, dice la palabra de Dios, fue derramado en mi corazón, para que así como Él me amó a mí, yo también tenga la capacidad de poder amar a las otras personas, aunque sean difíciles de amar. Dios nunca dijo que amar a otro iba a ser fácil, pero me da la capacidad de hacerlo, aunque no sea fácil. La cena del Señor nos recuerda esto. Esto es lo que nos recuerda. Por eso al celebrarla estamos casi reseteando de alguna manera nuestra mente y nuestra actitud espiritual para que nos centremos en lo que tenemos que hacer como creyentes. Las divisiones que niegan lo que somos en Cristo. Cuando os reunís, dice el verso 18, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Las divisiones en Cristo revelan una contradicción profunda. Una contradicción profunda. ¿Por qué? Porque en Cristo somos un solo cuerpo, diseñados para andar en unidad, para manifestar un mismo amor, un mismo respeto, una misma adoración, un mismo servicio, un mismo propósito por el que el Señor nos tiene en esta tierra. Pero luego en la práctica estamos separados. Los de aquí y los de allá. Y no solamente esto se da a un nivel de una congregación local, esto estamos hablando a nivel de una iglesia de Cristo. ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? Todos los que han recibido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Todos los que con arrepentimiento le entregaron su corazón a Jesucristo, sean parte o no de su forma de pensar sectariamente. Es que como no son bautistas, entonces no son hijos de Dios. Si la salvación del mundo dependiera de los bautistas, el mundo se condena. No hay suficientes bautistas como para poder evangelizar más de 8,000 millones de personas. No se trata de una secta. Dios nunca quiso sectas, nunca quiso sectas. Las sectas no existen. No podemos dividir el cuerpo de Cristo. Cuando somos sectarios, estamos ofendiendo a Dios y el propósito de Dios. Una iglesia, una mente, un corazón, un pensamiento, un mismo Espíritu Santo, una misma sangre que nos lava, que nos limpia. Un solo cielo donde vamos a ir. No hay cielo para bautistas y cielo para pentecostales y cielo... No. Y tenemos que entenderlo. Puede ser que yo no esté de acuerdo con aquella persona porque hace esto o aquello. Bueno, está bien, pero eso no significa ni que lo odie, ni que le doy la espalda, ni que me falte amor por esas personas. Simple y sencillamente es que no creo como aquel cree. No creo en tentar a Dios e ir a agarrar una serpiente y esperando que no me muerde, y si me muerde que no me pase nada. No voy a participar de quienes hacen esos actos. Pero eso no significa de que los odie o que me burle de ellos, o mucho menos, porque son hermanos en Cristo. Si tienen al Señor Jesús, si tienen el Espíritu Santo en su corazón, son tan hijos de Dios como lo es usted y como lo soy yo.
por los méritos de Él, no por otra cosa. Así que la cena está diseñada para expresar unidad, no orgullo, no arrogancia, mucho menos falta de amor. El Señor Jesús oró por una iglesia que su formación, que su manera de ser hicieran que el mundo creyera. Cuando usted ve la iglesia en Hechos, la iglesia primitiva, dice que la gente de afuera se admiraba y que los veía y que el Señor añadía consecuentemente los que habían de ser salvos, porque no era una iglesia que estuviera dividida. Luego Pablo se topa aquí en Corintios que hay algunos que dicen: yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y dice: ¿y quién es Pablo? El que murió fue Cristo. No es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Apolos, es la iglesia de Cristo. La iglesia no puede estar dividida. Voy a leerles el texto de Juan 17, 21. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 21, que fue la oración de nuestro Señor Jesús al Padre por los que íbamos a creer, dice la palabra de Dios. Voy a leerles desde el 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer las personas en Jesucristo? En la unión. Para que, como el Señor Jesús es uno con el Padre, que nosotros como iglesia seamos unos con ellos, con el Padre y con el Hijo, para que el mundo crea. Un mundo no puede creer, el mundo no puede ser evangelizado mientras que un grupo, una congregación esté dividida, o mientras que la iglesia siga enfatizando las divisiones. Por eso la cena nos invita, nos hace volver al punto de partida. Un Cristo, un Salvador, un Espíritu Santo, una iglesia. Nada más. Si yo amo a Cristo, amo su iglesia. Si yo amo a Cristo, amo su iglesia. La Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si yo amo a Cristo, amo su iglesia. Y el segundo mandamiento es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Cristo, amo a su iglesia. Y si amo a su iglesia, amo a los hermanos que son miembros de esa iglesia. Punto. Puede ser que haya hermanos que espiritualmente estén más crecidos y que sean más fáciles de amar. Y puede ser que haya hermanos que parezcan bebés que están empezando y que apenas están gateando. Y que a veces se complique un poquito manifestar el amor, pero eso no implica que no tengo que amarlos. Con más razón tengo que amarlos. Si yo amo a Cristo, amo su iglesia. Y si yo amo a su iglesia, amo a los hermanos que están dentro de su iglesia. Si no es así, nuestra fe sería la mayor de las contradicciones y la más grande de las hipocresías. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Una mesa profanada por el egoísmo. El egoísmo es una manifestación carnal, no es espiritual. Dice el verso 20, vamos ahí, 1 Corintios 11, 20, dice el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo declara que aunque participaban del rito, había perdido su significado.
No estábamos adorando a Dios, no estábamos glorificando a Dios con lo que estábamos haciendo. Si se quiere, lo podíamos estar ofendiendo. Estamos haciendo algo santo, el rito, el memorial, celebrando la cena del Señor de una mala forma. En lugar de estar alabando y adorando a Dios, le estamos ofendiendo. Esto no es comer la cena del Señor. El egoísmo había reemplazado el amor fraternal. Algunos eran dentro de la iglesia aplaudidos. Sí, qué increíble es aquel hermano, aquella hermana, este es el ungido de Jehová, mientras que otros eran menospreciados. Como si aquel que recibió a Cristo y predica es más ungido que aquel que está escuchando en la banca y que no predica. Un mismo espíritu. Un mismo espíritu para cada creyente, un mismo Espíritu Santo en el corazón de cada uno, un mismo espíritu que nos ha sellado. No hay alguien más ungido que otro, no hay alguien que merezca más honra y gloria dentro de una iglesia y otro. Con todo y eso, el único que debe recibir la honra y la gloria dentro de una congregación es el Señor Jesucristo. Y los demás somos siervos. Simple. Es que yo sé más. Pero el hecho de que sepa más de la Biblia, porque ha tenido mayor oportunidad, porque ha estado más tiempo en los caminos del Señor, no quiere decir que tenga más Espíritu Santo que los demás. No quiere decir que sea más ungido que los demás. No es más santo que los demás. Somos hijos de Dios. Había egoísmo, se exaltaban algunos, se humillaban a otros. Esto no es la cena del Señor. La cena del Señor se trata de comunión, no comunión únicamente con Dios, que desde luego que tenemos que tenerla, sino la comunión entre nosotros mismos. Porque si no nos amamos unos a otros, vamos a terminar comiéndonos unos a otros, mordiéndonos unos a otros en otro pasaje. Esto no agrada a Dios. La cena del Señor no puede separarse de la comunión. Recordar la cruz mientras se menosprecia al hermano, eso es pecado. Estamos teniendo el memorial de la cruz, estamos recordando lo que Cristo hizo, estamos viendo el valor, el precio de nuestra salvación y a la vez estamos menospreciando a otras personas. Eso es pecado. Y pecado grave. Pecado grave. Porque no es por ignorancia, no es por equivocación, sino que al menospreciar a otra persona lo estoy haciendo voluntariamente. Porque sé y entiendo que no tengo que hacerlo. No podemos honrar a Cristo en la mesa si no estamos dispuestos a servir y amar a los hermanos. Porque hasta eso no se trata solamente de un amor de palabra, se trata de un amor con hechos y verdad. ¿Cuál es el amor de hechos y verdad? El amor que tiene acción. A veces usted va a algún lugar, conversaba con el hermano Ronnie ayer, a veces usted va a un lugar y usted dice, Señor, pero ¿por qué aquel hermano, aquella hermana tiene esto y aquello y a mí no me lo has dado? En lugar de sentir gozo en el corazón porque Dios bendijo a fulano, sutano, perencejo en Cristo, no tiene agradecimiento en su corazón de cómo Dios le ha bendecido. Pero ¿sabe por qué es? Porque el amor que tenemos en nuestro corazón no se practica. Es un amor que se queda en la teoría. Tengo el amor ahí, tengo ese caudal de amor, tengo esa gracia de amor, ese
ese río de agua viva que tiene que correr desde mi corazón en favor del pueblo de Dios y de los necesitados, pero no lo dejo que se abran, no se abren esas compuertas. Potencialmente soy el amor perfecto de Dios, pero en la práctica no tengo ni una sola gota de misericordia por otras personas. Pero si vamos al hospital y visitamos a un enfermo por amor, nos damos cuenta de la misericordia que Dios tiene con nosotros y volvemos agradecidos en la casa. Si visitamos las aldeas, por ejemplo, cuando venimos, estamos felices y agradecidos de decirle: Señor, gracias porque mis hijos tienen techo, porque tienen abrigo, porque tienen lo necesario, porque tienen a sus papás, porque tienen su familia. Si visitamos un necesitado, esas personas que tal vez por malas decisiones, no importa, porque no vamos a estar para juzgar, sino cómo podemos ayudarles. Y podemos llevarles un poquito de comida, podemos ayudarles con alguna ofrenda. Venimos a la casa y le decimos: gracias, Señor, porque tú, Señor, nos bendices, nos suples. Lo que pasa es que cuando no practicamos el amor y potencialmente somos amor, pero no lo practicamos, no estamos agradecidos, no estamos enfocados, estamos murmurando, estamos criticando, estamos señalando, estamos golpeando, pero es la falta de practicar el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Pablo recuerda el origen divino de la cena del Señor. No es una tradición. No celebramos la cena porque sea una tradición. No celebramos la cena porque sea una ordenanza sin ninguna importancia, de segundo tipo y de poca monta. Celebramos la cena del Señor por una simple razón. Présteme atención, porque esta parte es importante. Seguro el diablo quería que evitara que usted la escuchara. Celebramos la cena del Señor por una simple razón, porque el Señor Jesús lo ordenó. Porque el Señor Jesús lo ordenó. Pero no solamente ordenó eso, ¿sabe qué otra cosa ordenó el Señor Jesús? El Señor Jesús ordenó que cuando una persona recibía a Jesucristo como único y suficiente Salvador, tenía que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía que hacer una manifestación pública de que ahora le pertenece a Cristo, es de Cristo, es siervo de Cristo. Y hay personas que dicen: yo no veo que sea necesario el bautismo, yo no veo que sea necesario la cena del Señor, y de ahí para adelante yo no veo que sea necesario nada, ni congregarme, ni nada. Yo no veo que sea necesario pensar en las misiones, yo no veo que sea necesario visitar a un enfermo, yo no veo que sea necesario sacar un día tan valioso de mi semana como para irle a hablar a alguien de Cristo. En lo poco ha sido fiel. Es que si no podemos hacer las ordenanzas primeras, ¿cómo vamos a cumplir con todo lo que Dios quiere que cumplamos? Hermano, es que yo quiero tomar la cena, pero no me he bautizado. Entonces yo le pregunto: ¿y por qué no se ha bautizado? ¿Usted cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador? ¿Y por qué le ha costado tanto dar testimonio público de que cree en Cristo? ¿Por qué se ha rehusado a tener ese testimonio público de que Jesucristo es el Salvador de su vida? Dice la palabra de Dios que si nosotros le negamos, Él también nos negará.
Si no se ha bautizado porque usted ha considerado que para qué, yo le recomiendo que ordene su corazón, su prioridad con el Señor. Y que empiece a obedecer en orden, como debe ser. El pan partido representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Tomó su lugar, tomó mi lugar. No es cosa ligera. No importa el pecado que yo haya cometido, no importa la blasfemia a la que haya caído. Si el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, justicia y juicio y me ha guiado al arrepentimiento, el Señor me va a perdonar y me va a poner dentro de su iglesia para tener comunión con Él. Y al mirar para atrás digo, gracias, Señor. Ya es hora de que sea agradecido. Tengo que ser agradecido. Y el mayor agradecimiento y la mayor manifestación de muestra de amor y la mayor acción de fe es obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. La cena del Señor debe renovar nuestra gratitud y nuestro compromiso con la congregación, porque además eso es la cena del Señor. Vengo a renovar mis votos con Dios. Qué fácil es olvidarse de los votos que hemos hecho con el Señor. El Señor me llama porque yo soy un instrumento en sus manos. El Señor me llama, me capacita con dones espirituales y me pone dentro del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y un día me dijo por nombre Ronald y yo vine, Señor, heme aquí. Vamos a hacer este trabajo. Está bien, Señor. Empecemos. Sí, y con el tiempo se me olvidó que Dios me había llamado. Con el tiempo se me olvidó cuál es la razón por la cual estoy en esta tierra y no estoy ya en el cielo. Con el tiempo se me olvidó poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Con el tiempo se me olvidó buscar las cosas de arriba y ando buscando las del mundo. Con el tiempo ando detrás del dinero. Con el tiempo soy como el hijo pródigo que abandona a su padre para andar por todo hasta terminar apacentando cerdos. Con el tiempo se me olvidó que la bondad, la misericordia y el triunfo y poder renacerme cuando me he tropezado, siempre es Cristo la solución, no el mundo. Con el tiempo olvido todas estas cosas y cuando celebro la cena del Señor, entonces renuevo mi voto con el Señor y le digo, Padre, me he apartado, perdóname. Padre, he dejado de servirte, perdóname. Padre, he dejado de ser el siervo que tú quieres que yo sea, perdóname. Padre, no he estado lleno del Espíritu Santo, perdóname. Padre, he dejado de hacer la obra, he dejado de amar lo que tú amas. Padre, he dejado de predicar tu palabra. Padre, he dejado de visitar enfermos. Padre, he dejado de preocuparme por los necesitados. Padre, he dejado todo lo que significa, Señor, ponerme en el corazón de otra persona, pasar las miserias de esa persona, sentir el dolor de otra persona, que es tener misericordia. Padre, dejé de hacerlo y me he ocupado, Señor, de otras cosas. Padre, en este momento mi mente está metida en las necesidades que tengo y ya no puedo servirte a ti. Hasta nuevo aviso, Padre. Cuando tenga todo resuelto, vuelvo a la iglesia y vuelvo a servirte. La cena del Señor renueva nuestros votos. Y le decimos al Señor con humildad, aquí estoy, Padre, perdóname. Perdóname porque quité mi mirada de ti. Perdóname porque al final parecía que yo mismo era mi propio Dios y que yo era mi solución y en medio de mi problema, en lugar de buscarte a ti, Señor, busqué la solución en otro lugar. Padre, perdóname porque dejé el llamado que tú tenías. Padre, perdóname porque dejé el propósito que tú tenías. Padre, perdóname porque me he olvidado de ti.
Como dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, nos presentamos delante de Dios hoy, en sacrificio vivo, hoy, santo, agradable a Dios, hoy, que es nuestro culto racional. Después de aquí no hay nada. Si soy creyente, después de este punto, no hay nada más que seguir buscando al Señor, renovándonos en el espíritu de nuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Celebrar la cena del Señor y olvidarme de que soy siervo de Dios para seguir sirviendo al mundo, para seguir buscando las cosas del mundo, eso no tiene razón de ser. Es una contradicción. Es que la cena del Señor es algo, hermanos, que tiene que hacerse con responsabilidad, con seriedad. La cena del Señor es una mesa que revela el corazón de la iglesia, revela si vivimos en amor, si discernimos la congregación, si recordamos con reverencia el sacrificio de Cristo. Así que al tomar la cena hoy, que el Señor nos conceda participar con humildad, con unidad, con gratitud, renovando nuestros votos con el Señor, no para salir de aquí olvidando lo que pasó, sino para tener en mente de quién somos y a quién servimos, para la gloria de su nombre. Padre Celestial, venimos, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesucristo, agradecidos por el sacrificio de tu Hijo. No tenía, Señor, que hacerlo, pero tu amor perfecto, Señor, nos dio, Señor, esta salvación tan grande. Te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo formes en nosotros un corazón humilde, lleno de amor, Padre, por ti y por la congregación. Permítenos participar de la cena del Señor con reverencia y discernimiento para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar con la cena, hay un texto que dice que debemos de esperarnos unos a otros. El pan no es literalmente el cuerpo de Cristo. Es un símbolo que nos recuerda el cuerpo de Cristo. Al esperarnos unos a otros, estamos teniendo un solo corazón, estamos teniendo un solo pensamiento. El pan, y tengo otro aquí, gracias hermano. El pan no es como, está durando mucho el pastor. Tengo hambre. El vino no es, se me secó la boca. No. Pasaría lo que pasaría en la iglesia de Corinto, ¿verdad? O sea, que cada quien venga comido. Ya tuvimos nuestro ratito de café, por si acaso. Esperémonos. Y cuando vamos a participar del pan, levántelo. Mírelo. Porque es el memorial de que Cristo murió por mí, de que es su cuerpo partido por mí. Mírelo, medítelo, no lo tome meramente por tomarlo, mírelo, siéntalo. Medite. Y juntos obedezcamos al Señor en lo que Él nos está diciendo. A Dios les gusta que seamos todo decentemente y en orden. Así que tengamos eso. Ahora vamos a tomarnos un tiempo, porque si usted tiene algo que confesarle al Señor, pues vamos a tomarnos ese tiempo. Señor, perdóname. Señor, ayuda a mi corazón. Señor, ayúdame a amar a los que me cuesta amar. O Señor,
Perdóname porque soy siervo tuyo y me olvidé de ti. Vengo a consagrarme de nueva cuenta. Hable con el Señor en este momento. Vamos a tomarnos un momento para que cada uno ahí en su corazón no quiero interrumpir ya que empezó a orar, pero recuerde que la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, mi querido Padre, Padre mío, Padre bendito. Perdona, Señor, nuestros pecados. Hay momentos, Padre, al pasar los días, Señor, que nos olvidamos de ti, que fácilmente, Padre, quitamos la mirada, Señor, de las cosas de arriba. Que tal vez, Padre, un enojo nos saca, Señor, del camino de la santidad. Que tal vez, Padre, ofendimos a alguien, Señor, por una circunstancia, Señor, que no tenía que pasar a más. Y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, perdónanos, perdónanos, bendito Señor, perdónanos. Lávanos con la sangre de tu Hijo Jesús, Señor. Perdónanos, Señor, por haber dejado de amar lo que tú amas, que son las almas, Señor. Perdónanos, Señor, por tener un corazón egoísta, por pensar en nosotros mismos, por haber dejado de ser tus siervos, por haber dejado de lado, Señor, los caminos, Señor, que tú has trazado. Perdónanos, Señor, por ser como el hijo pródigo que poco a poco, Señor, se va apartando y se va separando, Señor, sabiendo que al final va a apacentar cerdos. Perdónanos, Señor, porque debemos estar aquí para honrarte y servirte, Señor, y lo hemos dejado de lado. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, Señor, y es pecado. Perdónanos, Señor. Que Cristo se manifieste en nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestras vidas para poder ser el creyente que tú quieres que seamos, para servirte, para honrarte, para bendecir a otros, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora en este memorial, Señor, que tengamos respeto y adoración, Señor, con una sana meditación de lo que significa el cuerpo partido de Cristo y la sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de pecado. Y mientras lo hacemos, que valoremos el llamado que nos has hecho, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.